nosotros el tema de esta predicación: la dirección de Dios y su pueblo. La dirección de Dios y su pueblo. A pesar de todo lo que Moisés tenía organizado hacer en ese momento con el pueblo, él salió de una manera ordenada. Ya dijimos hace 8 y hace 15 días que cuando Israel salió de Egipto, salió ordenado. No se iban aventando, hubo un orden. Y encontramos ahí un principio de Dios, el cual nos habla que somos llamados a ser personas de orden en todas las áreas, en el trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar. Somos llamados a mostrar orden. En todo eso que estaba haciendo Moisés, además de estar guiando a Israel que iba a salir de Egipto, cuidó los mínimos detalles, hermanos. Y esto es muy importante, porque encontramos en el texto que llevó consigo los huesos de José. Ese versículo está ahí porque es importante. Esto no era un ritual donde iban a llevar todos los huesos por 40 años, imagínense. No, todo tenía un sentido de parte de Dios. No lo busque, pero Hebreos 11:22 dice: por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En el Nuevo Testamento encontramos que Hebreos 11:22 nos dice que José profetizó que sus huesos no se quedarían en Egipto, sino que serían llevados fuera de Egipto. Entonces, ese versículo que encontramos en Éxodo 13:19, donde dice que llevaron los huesos de José, no fue para un ritual, sino fue un paso de fe. Un paso de fe. Porque José tuvo fe que su descendencia no se quedaría ahí, sino que saldrían. Éxodo 13:19 dice el texto: tomó también consigo Moisés los huesos de José. Este hecho, hermanos, no fue para llevar reliquias y adorarles en el desierto. Fue un acto de fe. A través de José, Dios había establecido una profecía que se cumpliría. Y en el texto 19 dice: el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente, ¿qué, hermanos?, os visitará. Es decir, a través de José, Dios habló en profecía 100 años antes. Cuando Moisés nace, habían pasado 100 años de que José había partido, ya no estaba. Y encontramos entonces que Dios visitaría a Israel allí en Egipto y los libertaría de la esclavitud. Josué 24, 32 y 33. Ahí sí le pido que me acompañe. ¿Qué aprendemos nosotros de este versículo 19, donde nos habla de un detalle quizás que pudiera ser irrelevante, pero que tiene un propósito de parte de Dios? Libro de Josué, capítulo 24, texto 32. Aprendemos, hermanos, que todos los detalles, por muy insignificantes que parezcan, tienen una enseñanza de Dios para nosotros en el siglo XXI. Josué 24, 32 y 33, usted me alcanza, y dice: y enterraron en Siquem los huesos de José. No le tocó a Moisés hacer este hecho, porque recordemos que él murió previamente. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Fíjese, 40 años. En la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Sabe que esto nos habla de la fidelidad de Dios? José, su padre Jacob, había comprado ese lugar, y ahí enterraron los huesos de José. Dice el texto 33, dice: también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte Efraín.
Durante el peregrinar de 40 años en el desierto, los israelitas llevaron los huesos, pero fue Josué el que los enterró. ¿En dónde, hermanos? En Siquem, es decir, en la tierra prometida. Eso es interesante. No fueron en ningún lugar, fueron en la tierra prometida. Ahora, eso tiene un mensaje también teológico. No lo busque, pero bueno, sí vamos a buscarlo. Segundo a los Corintios 4:10, es importante que tengamos presentes la parte teológica en el Nuevo Testamento de este pasaje. Teológicamente, José representa a Cristo en el Antiguo Testamento. Y segundo a los Corintios 4, versículo 10, dice lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. ¿Qué dice, hermanos? Mortal. Es decir, desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, vamos mostrando en nuestra vida que Cristo murió por nosotros durante nuestro peregrinar en esta tierra. Y hasta que lleguemos a la vida eterna, llevaremos eso con nosotros. El apóstol Pablo lo explicó más en Gálatas 2:20, porque dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, eso que Moisés hizo tenía una enseñanza de cumplimiento de la profecía de parte de Dios. La vida cristiana es una vida donde nosotros morimos a nuestro yo, que mengue nuestro yo y que crezca Cristo. Amén. Es lo que quiere decir ese texto de Éxodo 13:19. Que sea Cristo el que crezca y que sea que menguemos nosotros. Que podamos vivir en la voluntad de Dios y que nuestro ego cada vez más vaya decreciendo. Porque cuando nuestro ego crece, Cristo no es reflejado. Es reflejado hasta que nosotros vamos hacemos morir nuestro yo. Vamos a entenderlo un poco más en Mateo 10, 34 al 38. Le pido que me acompañe. Mateo 10, 34. Mateo 10, 34. Mientras menos vivamos a nuestro ego, más fuerte es la vida de Jesús manifestada en nosotros. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús dice: tendrás problemas en tu casa por seguirme a mí, porque no estarán de acuerdo a que tú des todo por mí. Y muchas veces recibiremos críticas. ¿A poco es para tanto seguir a Cristo? Es que, hermanos, si supieran lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, entenderían el amor de Dios para con nosotros. Y dice el texto 36, el 37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y tomar la cruz significa que tu voluntad sea en mí, Señor. Que tu voluntad sea en mí, que Cristo sea mayor que mi voluntad. Ahora mis sueños son los sueños de Dios. Ahora mi trabajo es de que Dios sea exaltado. Amén. Vamos a regresar a Éxodo 13:20 y vamos a ver una parte importante que encontramos al final del capítulo 13. Entonces, la razón por la cual fueron llevados esos huesos era para mostrar y con el cumplimiento de la profecía de Dios, y en el tiempo presente es que nosotros llevamos esa cruz, por decirlo así, que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miren lo que dice el 13:20 de Éxodo.
Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Sabe qué, hermanos? Que yo pensaba en este momento. Seguramente usted ha leído este pasaje. Cuando Israel sale de Egipto, se ha preguntado, ¿quién les dijo para dónde ir? 2 millones de personas cruzaron el Mar Rojo y tienen frente a ellos un desierto árido, soleado. No tenían brújula. Moisés no tenía brújula. ¿Quién les dijo a ellos, es por aquí, o es por allá, o por este lado? ¿Quién? Dios. Fue la brújula de Israel en ese momento. Y sabe que desde el momento que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, en esta tierra de peregrinar, el que va diciéndonos por dónde caminar, ¿quién cree que es? Dios. Así debe de ser. Es Dios el que tiene que estarnos diciendo, este va a ser tu trabajo, esta va a ser tu esposa, por aquí tendrás tu negocio. Porque esto no es acierto error. Caminamos como Israel. Su columna nos va guiando y nos va iluminando por dónde ir. Porque miren, hermanos, ver este pasaje solamente en ellos es muy hermoso. Pero usted y yo en esta tierra tenemos a alguien que va guiándonos y es Dios. Y cuando usted intenta tomar su vida en sus propias decisiones, se equivoca. Porque usted no sabe lo que hay enfrente, el que sabe es Dios. Cuando usted intenta hacer un negocio y hacerlo a su manera, usted haga de cuenta que usted quiere hacerle como Israel, ve todo el horizonte y dice, pues voy para acá, pero Dios te dice, no, es para allá. Y de repente vemos a cristianos perdidos en su peregrinar. Dios quiere que tengamos presente esto en nuestras vidas, hermano. De la misma manera como Dios fue iluminando a una nación de 2 millones de habitantes, diciéndoles paso a paso, día a día, porque se movía la nube y caminaba el pueblo, se paraba la nube y se paraba el pueblo. ¿Sabe usted que Israel en ese tiempo no usaron sombreros? Tampoco cambiaron de zapatos. Porque Dios siempre les proveyó, hermano. Cuando caminamos en el camino de Dios para nosotros, todo Dios pone en nuestro camino. Vemos en este pasaje que Dios comienza a guiar a su pueblo durante todo su peregrinar por el desierto. La columna de fuego y la nube eran una señal de la presencia de Dios en medio del pueblo y la presencia de Dios en la noche. Y no hay cosa más segura y más hermosa que caminemos con su presencia, hermanos. Porque no importa si Dios nos lleva por una vereda donde hay piedras, si Él está con nosotros, es el mejor camino, hermanos. Amén. Salmo 23, 6. Salmo 23, 6. Dios quiere que tengamos eso en nuestras vidas, conscientes y seguros. Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque su presencia está conmigo. Porque no estoy caminando en este desierto por donde yo quiero. Bueno, quiero pensar que caminamos en la voluntad de Dios. Quiero pensar que nosotros caminamos en su voluntad, porque si muchas veces tropezamos es porque entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Y andamos perdidos. El pueblo que camina o que caminó bajo la columna de fuego y bajo la nube, hermanos, nunca les quemó el sol y nunca se terminaron sus zapatos, porque Dios protegió de ellos. Pero el que se desvió
y se alejó del grupo, sí se quemó, sí le caló el frío, sí le hizo mella el sol, y seguramente también su calzado menguó. No lo busque, pero dice Romanos 8:4, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En el momento que nuestra vida es entregada a Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros y promete guiarnos por toda verdad, hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Efesios 2:10. Efesios 2:10. Y podemos hablar en esta área de muchos ejemplos. Ya mencionábamos, si Dios nos está guiando en nuestro trabajo, en la parte laboral, en la familia, con los hijos, con los vecinos. ¿Sabe que Dios nos va mostrando inclusive cómo vamos a educar a nuestros hijos? Todo eso está en el plan de Dios. Usted puede decir, pero pastor, es de que yo lo he hecho a mi manera. Seguramente por eso las consecuencias, porque has hecho las cosas a tu manera y no a la voluntad de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿qué dice, hermanos? Por ellas. Dios nos viene enseñando en este peregrinar como a Israel en el desierto, con la columna en la noche y en el día, cómo tenemos que conducirnos, hermano. Por eso Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Dios. Confía en Dios, que lo que Él te está pidiendo es por tu bien, porque está en su voluntad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que dice Proverbios 3 es que reconozcamos que está Dios en cada propósito de nosotros. Cuando no reconocemos que es Dios el que está obrando en nosotros a través de las circunstancias, nos vamos a enojar, nos vamos a molestar. ¿Sabe que muchas veces Dios nos quita el trabajo para enseñarnos a depender más de Él y menos de nosotros? Aunque nadie dijo amén, ¿sabe? Porque muchas veces Dios, que conoce nuestra vida, sabe que si tenemos más, nos perdemos y nos alejamos. Tenemos que reconocer a Dios en todo lo que vivimos. Porque así como Dios iba con su pueblo en el desierto, como esa brújula que los dirigía, nos dirige al cristiano para que lleguemos a la vida eterna, hermanos. La nube que encontramos en Éxodo 13, versículo 21 y 22, esa nube, vamos a compartir algunos aspectos de esa nube. Esa nube, hermanos, le fue dada a Israel, fíjese, no antes, sino hasta después que fue libertado. La nube apareció en el pueblo no antes, sino después de ser libertado. Es lo mismo cuando venimos a Cristo nosotros. Su Espíritu Santo viene a nosotros después de que Él vino a nacer en nuestros corazones, no antes. Y el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Amén. Encontramos en la Biblia que también la nube le fue dada por gracia a los israelitas. Juan 14:16. Ese fue un regalo que no merecía, porque si usted lee la historia, no encontramos a ningún judío diciendo, Señor, mándanos nubes para que nos cubran del sol. Nadie pidió eso. Tampoco nadie pidió, Señor, mándanos calor o fuego para calentarse en la noche. Nadie lo pidió. Eso llegó como regalo de Dios. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté en vosotros. ¿Hasta cuándo, hermanos? Para siempre. Su Espíritu Santo, hermanos, está con nosotros por siempre, guiándonos, enseñándonos a caminar y dependiendo de Dios, hermanos.
Ver esa historia de Israel en el desierto con esa nube nos lleva a entender nuestro peregrinar en el tiempo presente. Usted no tiene brújula más que la de Dios. Y si usted no confía en esa brújula, se va a equivocar. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre y perverso. Dios es el que está guiándonos, hermanos, constantemente. La nube, en ese momento que encontramos en Éxodo, también les fue dada a los judíos para guiarlos. Juan 8:34. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios llama siempre a su pueblo para que su pueblo camine por la senda que Él ha establecido. Debemos de entender que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no hay cristianos independientes, autónomos. Si fuimos libertados por Cristo, somos llamados para vivir en la voluntad de Dios. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué, hermanos? Es decir, cuando el hombre intenta ser autónomo o libre, cae en pecado. Nos merecemos a Dios. Si intentamos caminar fuera del orden de Dios, vamos a desviarnos y caeremos en el pecado, y ese pecado nos hará esclavos, no libres. Amén. Encontramos, y vamos a ir al Salmo 121, Salmo 121, versículo 3. Porque esa nube que nos habla en Éxodo 13:19 al 22, lo encontramos también en el Salmo 121, hermanos. Dice el texto 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol, ¿qué, hermanos? ¿No te fatigará de día? ¿Qué significa ese texto, hermanos? Es una buena pregunta. ¿Sabe qué significa? La gente que no conoce a Dios, el trabajo le es pesado. Educar a los hijos les es cansado, fastidioso. Pero los hijos de Dios, que caminamos con Dios, eso que a la gente le fatiga y le cansa, para uno es una bendición. No nos fatiga, porque cada cosa que hacemos tiene un propósito de parte de Dios. Dice el texto, el sol no te fatigará de día. Habla de los problemas que agobian a los hombres sin Dios. Están frustrados, muchos se suicidan, dejan los hogares, no saben cómo resolverlos, pero los hijos de Dios, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y no hay problemas. Todos son aprendizajes. Aprendemos a depender más de Dios y menos de nosotros. Confiamos más en Dios y en Él creemos y caminamos, hermanos. Por eso el texto dice, no te fatigará de día, ni tampoco la luna de noche. Vamos a ir a Éxodo 33, versículo 9. Éxodo 33, versículo 9. Los problemas agobian a los que no son hijos de Dios. A los cristianos, los problemas nos ayudan a crecer. Dice Éxodo 33, 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. ¿Y qué más, hermanos? Es decir, esa nube simbolizaba que también Dios hablaba ¿con quién? Con Moisés y con el pueblo. ¿Sabe que mientras caminamos en esta tierra, peregrinando, Dios nos habla todo el tiempo? Dios nos sigue hablando a través de su palabra. Dice que cuando bajaba la nube, en ese momento Dios hablaba. Y encontramos, hermanos, de que el cristiano tiene que alimentarse de la palabra para poder caminar caminando con Dios. El Salmo 99, versículo 7,
Salmo 99, versículo 7. Mire lo que dice, interesante este salmo. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había, ¿qué dice, hermanos? Dado. La nube, además de cubrirlos de las inclemencias del tiempo, también hablaba a Dios. También Dios le ministraba al pueblo. Había palabra espiritual para el alma del necesitado, hermano. Y sabe que Dios quiere que tengamos esta tarde en nuestro corazón esa parte, hermanos. Siempre Dios nos habla en esta tierra, en todo momento. El problema es de que muchas veces nuestro oído no está muy atento a la voz de Dios. No sabemos discernir cuando Dios nos habla y cuando Dios no nos habla, o cuando es nuestra carne, o cuando es el enemigo. Pero siempre Dios nos habla. Dice el Salmo, en columna de nube hablaba con ellos. Es decir, además Dios ministraba solo con palabra, hermanos. Cuando yo leía este pasaje, yo le daba a Dios gracias porque efectivamente, desde el momento que le entregué mi vida a Cristo, mi vida en esta tierra es un peregrinar. Pero estoy confiando de que Dios me guarda. Cada paso que doy, lo doy confiando en Dios, que es su voluntad, y que Él me cuidará y me sostendrá. Y también usted, hermano, Dios nos va guiando en todo momento. Amén. Vamos a concluir, vamos a regresar a Éxodo 13, versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día. Dice que nunca, hermanos. Promesa de Dios: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios está con nosotros hasta nuestro último día, segundo en esta tierra. Dios promete ser el que nos guía, hermanos. No estamos caminando, cuando leemos su palabra, alá y se va. Somos un pueblo con dirección. Caminamos haciendo cosas que glorifican a Dios, por buenas obras. Ni de noche la columna de fuego. Y esto nos habla que Dios tiene cuidado total de su pueblo. Puede que sean tus noches tristes o difíciles, pero Dios dice: yo estoy contigo y mi palabra siempre está para alimentarte.